Lección de escuela sabática para el sábado 29 de junio del año 2024. Le aconsejo que en su Biblia pueda leer Hechos capítulo 13 versos del 1 al 5, también el verso 13, Hechos capítulo 15 versos del 36 al 39, Marcos capítulo 1 versos del 1 al 15, Isaías capítulo 40 verso 3 y Daniel capítulo 9 versos del 24 al 27. Es importante leerlos para la lección de esta semana. En el caso de Marcos capítulo 1 versos 14 y 15 es el verso para memorizar o los versos para memorizar. Y ellos registran: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Ahora, vamos a hacer nuestra pregunta. ¿Quién escribió el evangelio de Marcos y por qué fue escrito? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. No existe algún dato donde Mateo haya registrado el libro, haya puesto su autógrafo en él y haya dicho: sí, yo lo escribí. Sino que mmm, lo que más se acerca, eh, el que más se acerca a ello, porque de alguna manera se identifica, es Juan, que hace referencia al discípulo amado. Eso lo encontramos en Juan capítulo 21, versos 20 y 24. Leamos. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y en Mateo capítulo 20, en Juan capítulo 21, verso 24 se registra: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sin embargo, desde la antigüedad, cada evangelio fue asociado a un apóstol, por ejemplo, Mateo o Juan, o a un compañero de algún apóstol. En este caso, podemos poner, por ejemplo, el evangelio de Lucas, que se asocia con Pablo. Y podemos leer esto en Colosenses capítulo 4, verso 14. Os saluda Lucas. Sí, Lucas. Sí. Lucas, el médico amado, y Demas. Mientras que 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11 registra: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y así también podemos encontrar en Filemón 1.24. Filemón 1.24 usted lo puede leer tranquilamente ahí en su Biblia. El evangelio de Marcos se lo vincula con Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Y Pedro registra: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Aunque el autor del evangelio de Marcos nunca da su nombre, en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y de Bernabé. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 13, versos 2 y 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En primer lugar, aprenderemos acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él. Observaremos su fracaso inicial y su posterior recuperación. Luego, el estudio se desplazará hacia la sección inicial de Marcos. Desde allí, mirando hacia adelante, anticiparemos hacia dónde se encamina la historia. Luego, hacia atrás, y observaremos hacia atrás y consideraremos por qué un misionero inicialmente fracasado y finalmente restaurado
habría escrito un texto como el del Evangelio según Marcos.